Me parece que ya estamos ahí. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, entre más preguntas, más profundo podemos ir. No hay preguntas tontas. Es muy importante que tomen confianza. Si preguntan una o dos veces no les queda claro, para eso estamos aquí. Todos queremos aprender y pues de eso se trata, ¿no? A lo mejor David Hernández, por ejemplo, si nos platicas rápido qué tipo de música haces. Creo que todos usan Ableton, si alguien no, que nos diga. Un poco qué tipo de música haces, en dónde estás, porque ahí vemos aquí también de varias partes de la República. Sí, bueno, yo estoy aquí en Ajá. Querétaro, soy de Perdón. Querétaro. Ajá. Llevo ya como 10 años de DJ y toco tecno y variantes, ¿no? Del tecno, house, y así. Y pues he estado trabajando con esos géneros, o sea, tratando de seguir como que la estructura, ¿no? De esos géneros. Uh-huh. No tengo algo así como que en concreto todavía, pero pues ando tras eso. De acuerdo. ¿Tienes tracks en algún, ya lanzados en algún sello o algo? No, solo tengo algunas ideas que subí en un SoundCloud Ya, en algún momento. Ajá. ok. Bueno, mucho gusto, David. Sí. Por aquí alguien tiene tracks que haya lanzado en algún sello que se hayan publicado ya. Pues yo, en una disquera, yo me llamo Helman Tour, Uh-huh. Hellman, o Hellmans también. Okay. Y pues bueno, sí, saqué un par de rolas, una independiente como Mantronic, otra como Hellman Tour, en una disquera que se llama Euphoria Records de Cuernavaca. Yo soy del DF, pero pues ando en Cuernavaca, ya llevo unos añitos y pues ya soy mitad guayabo, vamos a decir. Y, y pues listo, eso, básicamente, ¿no? Pues tengo un par de rolas, llevo haciendo pues esta línea, pues que es una variante o es algo relacionado con el trance de antaño, que ya derivó melodic, pero sí es como esa línea, ¿no? O sea, que tiene algo de melodic, que tiene algo de trance y que también tiene algo de house, ¿no? Okay. Como tal. Y pues eso. ¿Qué más? Pues yo creo que poco a poco ahí vamos a ir conociéndonos, pero muy a grosso modo eso puedo decir. Esa descripción me recordó algo un poco de underground music, pero ¿Por qué? ¿Qué te recordó? pues esa mezcla de melodic con trance Sí. y progressive, pues es como que algo Sí, justo. por ahí, ¿no? Pero bueno, mucho gusto. Ese es el... Una pregunta más antes de entrar a darle. ¿Alguien ha intentado tocar algún instrumento o actualmente está intentando? Mm. Mm. ¿Nadie? Yo no. Yo solo he agarrado así los teclados, ¿no? Y los he conectado al Ableton y pues a veces intento ahí pintar notas o pues Ya, hacer algunos ritmitos y así. ok. Bueno, les pregunto eso porque la mezcla o el estudio como tal, yo lo veo como un instrumento, ¿no? Entonces, si alguien más o menos se ha visto o tiene idea o noción de la persistencia y disciplina que requiere que requiere aprender un instrumento, pues realmente son años de estudio y de práctica. Puedes ver tutoriales de 10 minutos de cómo tocar Imagine de John Lennon en el piano, pero si no sabes nada de piano para que realmente lo pongas en práctica, tal vez te puede tomar unos meses, tal vez unos años si nunca has tocado un piano, ¿no? Entonces, trabajar en el estudio, pues es lo mismo, ¿no? Yo les voy a enseñar varias teoría y muchas cosas, pero al fin del día esto es de práctica. No hay otro camino.
Yo les voy a enseñar un método que a mí me ha funcionado. Los que me conocen han visto que he mezclado y masterizado mucha música que ha llegado en los charts de Beatport y top 10 y por aquí por allá. Entonces es un método que me ha funcionado. No significa que es la única manera de llegar al resultado. El chiste aquí es que el oído decida y que logremos que al fin del día el resultado final en las bocinas es lo que a mí me interesa. No importa el software que usen o el ecualizador, el chiste es que tú le escuches y digas, ah, sí me gusta cómo se escucha, o que aprendan a identificar, no me gusta, entonces tengo que seguir trabajando, ¿no? Para llegar a ese punto, pues requiere bastante práctica y disciplina de estar, ahora sí que dándole y dándole, ¿no? Yo muchas veces comparo esto con, como digamos, ser música electrónica, específicamente techno, dance, trance, que creo que más o menos todos vamos por ahí. Si alguien está haciendo una música que es diferente, me dice porque es importante para a veces como ir eh, dando la información. Pero en grandes rasgos, techno, trance y todo este tipo de música se inventó hace muchos años cuando no había ninguna escuela de producción, ¿estamos de acuerdo? Ahora los más grandes son gente que empezó hace mucho, que aprendió, que inventó esto pues de la nada, ¿no? Aprendieron a usar el hardware en esa época de una manera que ahora los posiciona como, digamos, en la pirámide, en la cadena alimenticia hasta arriba. Sin embargo, nadie les enseñó nada. Ellos aprendieron, yo lo comparo mucho como con andar en patineta, por ejemplo, ¿no? Justo es otro que, o sea, como tocar un instrumento o andar en patineta son dos cosas que requieren años de práctica. Yo tengo amigos que son muy buenos en patineta, algunos acabaron trabajando de eso como tal con patrocinadores y eso, y pues de morros yo andaba ahí con ellos y me sé varias teorías de cómo hacer varios trucos en patineta. Sin embargo, si no lo practicas 15 horas al día, no caes, ¿no? Y te rompes, te tienes que pegar en la espinilla y en la rodilla y tal. Si alguien ha intentado andar en patineta, alguna vez lo intentó o han visto, tienen idea del esfuerzo que se requiere, ¿no? Entonces, ahora la patineta está en los Juegos Olímpicos, pero igual es algo que se inventó en la calle, igual que el tecno. El tecno se inventó en los clubs, en la noche, en el party, ¿no? Entonces, ahora hay escuelas y todo eso, pero al fin del día, pues esto es algo completamente creativo y hay muchas veces que es difícil de que alguien diga que está bien o que está mal. Lo que vamos a ver aquí es algo que funciona eh, y bueno, ¿no? Pues por ahí va la cosa. ¿Alguien hace algún otro tipo de música o quiere hacer otro tipo de música que no sea techno, house, derivados de música dance electrónica? No te oyes, Helman Tour. Sí, digo, derivados de música electrónica, no tanto, porque al final del día usando cosas como el complete o ese tipo de cosas, pues sí es electrónica, ¿no? Pero sí está bueno, o sea, de repente pensar en usar otro tipo de ritmos para hacer otro tipo de cosas, de este lado, de repente sí, ¿no? Es eso. Claro. Ajá. A nivel creativo pues, está muy chido como yo siempre lo he pensado entre, muchas veces uno se encasilla un poco, me voy a desviar un poco, pero es interesante, porque al fin del día la mezcla también es un proceso creativo cuando entienden lo que vamos a ver, ¿no? Este, entonces sí, yo siempre he pensado como, si te gusta mucho, por ejemplo, el tecno y escuchas puro tecno, muy probablemente vas a caer en lo mismo. Sin embargo, si escuchas música clásica y ritmos africanos y otras cosas, muy probablemente pueda ser un tecno más rico, por así decirlo, con más contenido. Pero muchas veces se vuelve como vicioso el tema, escuchas Psytrance y solo quieres escuchar Psytrance para hacer algo así, y es difícil como abrirte de esa manera a nivel creativo ayuda mucho, y yo siempre he apostado por más fusión de cosas, de ese tipo de cosas. Los que conocen nuestro proyecto de Ecliptic, pues era justo Psytrance con ritmos más latinos, pero hace 20 años, y funcionó muy bien, pero era una propuesta más o menos pues, como de ese tipo, ¿no? Entonces, pues luego, entre más entiendan cómo funciona el audio, más lo pueden adaptar y se puede obtener un mejor resultado, ¿no? Todo lo que vamos a ver aquí es teoría del audio que aplica
prácticamente en cualquier estilo, porque lo vamos a ver muy básico, pero muy claro, algunas cosas, cómo funciona el audio, cómo funcionan las herramientas o cómo funciona el oído. Si entendemos esas cosas, pues vamos a avanzar mucho, ¿no? Si aprenden a distinguir y escuchar ciertas cosas, yo siempre digo como pues, es lo más difícil identificar el problema. Después las herramientas vamos a aprender aquí cómo funcionan y ya es como mucho más fácil de resolver, que normalmente en el nivel en el que están todos ahorita más o menos, creo que ya chocan con pared, quieren que suenen mejor, pero ya no saben hacia dónde más mover. Si estoy equivocado, alguien me diga. Si no, no estarían aquí, ¿no? Y justo pues de eso se trata. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier pregunta me avisan. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver un poco de teoría un rato y después pasamos al Cubase para ver con una sesión específicamente ya un ejercicio más a detalle de cómo aplicar esto que vamos a ver. ¿Vale? ¿Todo bien? Arre. Ánimo. Nada. Sí, sí. Entonces, perdón, es que tengo dos compus, vamos por acá. Lo primero que tenemos que tener claro es que las bocinas son un medio de reproducción bidimensional, igual que esta pantalla es bidimensional y este ahorita podría ser un cuadro o un cubo si lo interpretamos de la manera correcta. Si simplemente cambiamos las líneas un poco, podemos ver que esta ilustración nos da la percepción de volumen, cuando esta, pues, se podría interpretar como el mismo objeto, pero plano, ¿estamos de acuerdo? Simplemente dibujando un par de líneas diferentes, podemos obtener la sensación de profundidad, que en resumen esto se conoce como perspectiva. En el arte visual, perspectiva es la técnica con la cual representas un objeto tridimensional sobre un plano bidimensional, tal cual. Eso es la definición de la perspectiva para una persona que dibuja. Entonces, lo que vamos a aprender en este taller es literal cómo hacer esto, pero en audio, que normalmente lo que en los anuncios dice que los productores pues, productores, ingenieros más experimentados, claramente usan esto a detalle, que es darle profundidad a la mezcla. Normalmente tenemos sonidos que suenan bien, están todos en su nivel, pero no hay esta profundidad, que es un sonido envolvente, que al fin del día eso hace que la escucha se mantenga más tiempo, capturamos la atención por más tiempo, y de eso se trata al fin del día este juego, ¿no? Una mejor mezcla va a capturar más tiempo el oído del oyente. Cuando una mezcla no tan buena, lo más factible es que tarde o temprano se escuche, se canse la escucha y cambie su atención a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener una buena mezcla, y al fin del día, el chiste o el juego de una mezcla, pues justo es un juego de atención, cómo mantener la atención durante X periodo de tiempo que dure una pieza musical, ¿vale? Entonces, entre más profundidad tenga, es mucho más fácil, es un sonido más rico, más interesante para el oído, y es más común que diga, ok, aquí me quedo un rato, ¿no? El oído, si se cansa rápido y se va a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, y como les digo, la diferencia entre una mezcla amateur y una mezcla de alguien profesional o semiprofesional, muchas veces es que tiene esta profundidad, ¿vale? Hasta aquí todo claro. Entonces, bueno, si vamos poniéndole nombre a estas cosas, podemos ver ahora este cubo. Tiene estas líneas, podemos ver, por ejemplo, aquí a los lados, volumen y frecuencia, podemos ver que están en un eje vertical. Luego aquí a la izquierda tenemos panning o paneo, que se podría interpretar como un eje horizontal, tenemos izquierda y derecha. Y después este space podría ser adelante y atrás, y se conoce como profundidad, espacialidad,
básicamente, ¿no? Entonces ya tenemos 3 ejes con los cuales nos podemos ir moviendo y poder dar esa sensación o percepción más bien de profundidad, ¿no? Al fin del día, si se fijan, lo que estamos haciendo aquí, pues es engañar a la vista para que nos dé la sensación de profundidad, pero aquí no hay, es la misma pantalla bidimensional, ¿no? Entonces, todo es un manejo de percepción que vamos a hacer. Aquí estamos realmente engañando al cerebro por medio de la vista. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es engañar engañar al cerebro por medio del oído para que nos dé esta percepción de profundidad. No podemos colocar las cosas más adelante o más atrás en la bocina físicamente, ¿no? Entonces tenemos que, de cierta manera, dibujar trazos y sombras y líneas de perspectiva que nos den las bases para poder tener este resultado, pero auditivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como les decía, lo que vamos aquí a explorar son las 3 dimensiones del sonido, cómo funcionan, cuáles son, con qué herramientas las vamos a manipular, buenas prácticas, cómo realmente distribuir bien nuestros elementos en estas 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la primera dimensión que vamos a estudiar es vertical, que la vamos a controlar con volumen y frecuencia, y es un eje que solamente se puede mover arriba hacia abajo, por eso es un eje vertical. Aquí está de color azul, aquí está volume and frequency. Mi presentación está a veces en inglés y a veces en español, porque lo hago así, todo el tiempo lo estoy renovando, pero ay, se me acaba la pila. Pero bueno, la segunda es un eje horizontal. Le vamos a poner paneo o campo estéreo. Solo los podemos mover izquierda a derecha y la vamos a manipular con la paneo, y hay ciertos plugins que vamos a utilizar para manipular el campo estéreo de la señal. Después tenemos adelante y atrás, que sería aquí como space. Ya lo habíamos visto en el cubo, solo ahora está mucho más detallado. Con esta es un eje que es más cerca o más lejos, y lo vamos a controlar con efectos de tiempo. ¿Alguien sabe qué son efectos de tiempo? ¿Podría ser un delay, por ejemplo? ¿O un reverb? No sé. Sí, exactamente. No sé si alguien ha visto ahí en su software, a veces cuando abren los plugins están clasificados como efectos de modulación, efectos dinámicos, efectos de tiempo. ¿Alguien está familiarizado con eso? Ok, entonces tenemos, creo que son esos 3. Ahorita no me acuerdo si hay a lo mejor otro, pero tenemos efectos de modulación, que es flanger, phaser y ese tipo de cosas. Efectos dinámicos, que son compresor, limiter, gate y tal. Efectos de tiempo, que son delay y reverb, ¿no? Entonces, con delay y con reverb, que más específicamente reverb vamos a ver para la técnica que vamos a aprender, podemos lograr que dé la percepción de más cerca o más lejos. Entonces, en resumen, distribuyendo bien nuestros elementos en estas 3 dimensiones, podemos lograr mucha claridad. Ya lo van a ver, por más simple que vea. Ahorita lo vamos a ver a detalle una por una. La idea es ver una dimensión por cada día. La primera vez es un poco más tardada porque tenemos volumen y frecuencia en la misma, pero vamos a ver cómo fluye el taller. La idea es ver una por cada día e ir trabajando algunos ejemplos para ver cómo podemos lograr mejores resultados, ¿vale? Desde el principio, ya sea que quieran mezclar un track que ya acabaron o que están empezando o al momento de producir, si van aplicando todo esto también, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En medida de lo posible. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Todo bien? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro aquí es volumen. Hay algunas notas en cuanto a volumen que hay que aclarar.
Aquí tenemos una imagen que va avanzando. Esta imagen al fin del día resume prácticamente todo lo que vamos a platicar y después de que hagamos todo lo que hay de hablar de volumen y ganancia, van a ver que con esto está bastante claro lo que quiero que entiendan en cuanto al volumen. Pero bueno, lo primero sería, no queremos rojos, ¿no? En el máster, supongo que eso ya todos lo saben, pero es la primera regla y tal vez la única. Como les decía, aquí estamos hablando de un proceso creativo, entonces poner reglas como tal es algo que a mí no me gusta, reglas y fórmulas. Sin embargo, hay un par de cosas que sí, pues es bueno. Tal vez esta sería la única de las únicas reglas como tal, que pues es no queremos ver rojos ni en el máster ni en ningún fader, ¿no? No para esta forma de trabajar. Hay gente que graba cosas con rojos porque la saturación, etcétera, como les digo, todo es válido. Para esta forma que lo que queremos es lograr más fidelidad, más claridad, más definición. No queremos ver rojos ni en ningún fader ni en el máster. Supongamos que este es el máster. Entonces, primera y única regla, no queremos ver rojos en nuestra consola de ningún software, Logic, Ableton, Cubase, el que me digan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no queremos ver rojos en la mixer de DJ? Tal cual. Igual que para DJ, las luces rojas son para, ya saben para quién. Oye, Raúl, ¿qué hay de trabajar, por ejemplo, bueno, yo he visto en algunos videos un consejo de que para trabajar en los dos, a veces en la salida hay que bajar 3 decibeles, ¿no? Y empezar a trabajar así. ¿Es válido o no? Es bueno, justo hacia allá voy. Literal, hacia allá voy. Ahora, no queremos ver rojos en el máster, por ejemplo. De ahí lo que sigue, todos han visto que la suma en el fader master, perdón, la ganancia en el fader master es una suma de todos los canales. Es decir, si yo pongo el kick y el kick está a -3, como dice David, y después pongo el bajo y el bajo está a -3 también, entonces en el máster ahora estamos a 6, por así decirlo, ¿no? Se van sumando. Todos han visto eso. Todos han pasado por ese dolor de cabeza de que ya está todo en rojo y luego bajan y te pasas 3 días solamente para que no haya rojos, pero todo suena igual. Y a veces no suena igual. No te gusta porque ya te acostumbraste, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Entonces, tenemos que tener muy claro que las ganancias se van sumando y llega al final a una suma que es el resultado de todos los tracks. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier estudio que manden a masterizar o algo así, les van a pedir que su track tenga, supongamos que este es el máster, pues digamos que esto está en -3, está en -16, el máster digamos que está en -10 porque se sumaron, olvídense de los números, ¿no? El concepto es ese. Cuando ustedes mandan un track para masterizar o como sea, o un buen nivel de trabajar, como decía David, es que en el máster tengamos entre -6 y -3 decibeles de rango antes de 0. Si estamos trabajando en 0, cualquier error nos va a botar en rojos y es muy incómodo porque cada movimiento está ahí, entonces no hay mucha libertad, independientemente de lo que pasa en la señal. Si queremos respetar la regla única que tenemos no rojos, tenemos que hacer espacio para poder trabajar libremente. Entonces, lo que más se recomienda es -6 decibeles. A mí no me gusta, como les digo, trabajar a rajatabla de que si me paso de -6 va a empezar a sangrar las bocinas o algo así. No, no es un promedio, un área que a mí me gusta considerar entre -6 y -3. En el máster, ¿a dónde llega la señal? Ojo, no hay que bajar el máster -6, ¿no? No queremos ver rojos y no queremos bajar el fader del máster nunca. El chiste es controlar la ganancia del final nivelando los otros canales. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos? ¿Está muy claro? Perfecto. Entonces, si yo empiezo
Aquí tenemos menos 10, menos 13, menos 16, ¿no? Primero, antes que cualquier cosa, necesitamos, yo a esto le llamo estar trabajando en una zona segura, que es una zona segura que puedo estar agregando canales y sé que no voy a llegar a rojos, haga lo que haga. ¿Cómo puedo lograr eso? Si pongo, empiezo, por ejemplo, con el kick, que es el elemento principal en la dance music. Si yo pongo el kick en promedio a menos 10 decibeles, como un punto de partida, yo sé que lo que ponga después, que esté más o menos a ese nivel, me da suficiente espacio para que en el máster la suma esté alrededor de menos 6 decibeles, que es el rango recomendable. ¿Sí quedó claro? Es súper importante. Para empezar, o si empiezan a mezclar, necesitamos un primer punto de partida, que sería el punto más alto del track en cuanto a volumen. Si el punto más alto, tal vez si es otro tipo de música como pop o, no sé, flamenco, a lo mejor lo más alto sería la voz o una guitarra, ¿no? Si el punto más alto lo ponemos en menos 10 decibeles y de ahí lo demás lo bajamos un poco, ahorita hablamos de eso, yo sé que al final voy a tener una salida cerca de menos 6, que es justamente lo que preguntaba David. ¿Sí, David? Es justamente eso, ¿no? Lo que... Sí, sí, a eso me refería. Perfecto. Si tienes más dudas al respecto, con toda confianza. Pero bueno, aquí el primer concepto que tiene que quedar claro es trabajar en una zona segura. Si no, todo el tiempo vamos a estar luchando con la primera y única regla, que son los rojos. Entonces, si queremos enfocarnos en olvidarnos de los números y de los rojos y tomar las decisiones con el oído, que es lo ideal, tenemos que olvidarnos de eso, y para olvidarnos de eso hay que estar en una zona segura para poder saber que estamos en una señal adecuada para poder hacer cualquier movimiento sin poner en riesgo la calidad de nuestra mezcla, ¿sí? ¿Vale? ¿Alguien ya conocía esto? David más o menos, pero ahora ya tiene muy claro qué y por qué es lo principal para empezar a moverse, digamos, como les decía, es como delimitar el campo de juego, básicamente. Entonces tenemos que empezar a delimitar por aquí dónde nos vamos a estar moviendo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Está clarísimo? Okay. Segurísimo. Pues podríamos, de repente yo sí me quedé como con, no es una duda como tal, pero sí me gustaría que de repente lo refrasearas un poco, el tema del kick, ¿no? Porque sí es importante. Claro. Voy a ver si la entendí. Exacto. El canal que tienes más alto o el que tiene que tener mayor preponderancia es el que vas a utilizar como referencia. ¿Es correcto? Exactamente. ¿Cuál? Ah, Correcto. ok. Esa era mi duda. Perfecto. Súper chido. Y ya de ahí, pues, lo demás debería de estar un poquito abajo, mucho abajo, al mismo nivel, si tenemos en cuenta que es nuestro tope para arriba. Si pones tu punto más alto a menos 10 y de ahí comienzas a mezclar, ya veremos ahorita todo lo demás, es toda una historia, pero digamos así empiezas como hoja en blanco, es muy difícil que vayas a llegar a rojos en el máster. Súper chido. ¿Vale? Va que va. Yo creo que en la práctica ya se va a entender así. Smooth. Sí. Ajá. Porque también ahí hay dos cosas que ya con el software abierto, una cosa es la posición del fader y otra cosa es donde realmente está la ganancia, que es donde hay que poner atención. Ahorita ya lo vemos al momento de abrir el software, pero de momento el concepto es, los canales se suman y necesitamos que la suma no pase de menos 6. Para lograr eso, necesitamos empezar con un promedio de menos 10, nuestro punto más alto. ¿Todos claro? Seguros. Chido. Bien. Bueno, yo digo. Ok. Les voy a hacer al rato examen y si no contestan no se pueden ir a dormir. Muy bueno. Va. Ok.
Entonces, ahí tenemos dos conceptos, que sería zona segura y todos los canales se suman, ¿vale? Y la recomendación es una buena salida alrededor de menos 6 decibeles. ¿Estamos? Ok. Ahora, lo que sigue, no voy a leer esto de aquí porque es luego un poco, todo esto es parte del libro que estoy escribiendo que les voy a dar en cuanto lo acabe, está como al 90%. Y, y ya, pero bueno, entonces por eso ahorita no lo vamos a leer todo porque está más como redactado para el libro, pero vamos a ir viendo los conceptos. Aquí justo, si se fijan de esto lo que está aquí en negritas, que es lo siguiente que tenemos que tener claro, que igual es muy obvio, pero hace mucha diferencia. Los elementos más fuertes atraen naturalmente más atención, por lo que es crucial tener una idea clara de cuáles elementos son más importantes y darles prioridad sobre otros elementos en la mezcla, ¿no? O sea, literalmente, un sonido, si está más alto en volumen, va a llamar más la atención que otros sonidos que están más bajos en volumen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un error muy común, vamos a pasar un poco más a estas imágenes. Un error muy común es, pueden ver, este texto dice exactamente lo mismo. Del lado izquierdo está jerarquizado, se llama jerarquía, no lo voy a poder decir ahorita, pero tienen preferencias unos elementos sobre otros. En tamaño, si comparamos el tamaño con el volumen, podemos ver que claramente este texto llama más la atención que este texto. ¿Estamos de acuerdo? A simple vista, si lo vemos, este te dan ganas de leerlo y este no. Eso tenemos que lograr justamente con el audio. El primer paso para lograr es tener una buena estructura de ganancias. Esto se conoce, si revisamos un poquito aquí, igual está, como les digo, se los voy a hacer llegar en algún momento. Se fijan aquí, dice, es esencial entender la importancia del gain staging, que es como donde vamos, primero, antes que nada, establecer qué elementos son principales, a qué volumen van a estar, cuántos volúmenes de diferencia hay, digamos, si fuera pop, entre la voz y el resto del track, porque la voz tiene que estar hasta adelante y al centro mandando ese juego. En el caso del techno tiene que ser el kick. Entonces, gain staging se refiere a este proceso, es un proceso que se va a hacer durante todo el track, pero empieza primero por estar a un nivel recomendado, después por tener una buena estructura de ganancias. ¿Qué es tener una buena estructura de ganancias? Asegurarme de que los elementos principales realmente destacan que el resto de los elementos en puro volumen, antes de empezar a poner compresor, delay, saturación o el efecto que me digan hablando de mezcla. Ahorita sería bueno hacer una observación ahí, pero antes de usar cualquier efecto con puro volumen, necesitamos ver si estamos hablando de, aquí hay varios que están repartidos, no está bien definido de qué género es esta estructura. No quiero que se casen con esto. Como les digo, si fuera de flamenco sería guitarra, tal vez lo que está hasta arriba, ¿no? Pero aquí, digamos, si fuera un electropop, podemos ver que tenemos kick, bajo, vocal hasta arriba, snare, ¿no? Muy claramente. Podemos ahora definir como que estos canales tienen más volumen que el resto de los elementos. El primero, un error muy común en el que la mayoría de los productores amateur caen cuando no conocen todo esto es que quieren tener todo muy balanceado. Entonces, el oído no sabe bien, es como si te están hablando 5 personas a la vez, ¿no? No sabe bien a cuál hacerle caso. Entonces, el oído se cansa y simplemente pierde la atención. Al oído, digamos, de una manera cruda, hay que darle las cosas masticadas y en la boca. Si tú separas y le explicas de cierta manera al oído lo que está pasando, es más fácil que capture su atención, como los ojos, en este caso. Si tú simplemente separas las cosas, puedes ver que los ojos dicen esto,
No, esto no lo quiero ver esto. Igual con los volúmenes, si nosotros, esto parece un cuadro de cosas, ¿estamos de acuerdo? Parece un bonche, un tambache de cosas, un bloque de cosas. Esto parece un texto que tiene una cierta coherencia o dinámica estética o como lo quieran ver. Y lo mismo pasa exactamente con el oído. Si le damos 10 sonidos al mismo volumen, el oído va a decir, pues, ¿qué es esto? No se acuerda hacerle caso. En cambio, si le damos prioridad a unos sonidos y otro dice, ah, ok, es una voz acompañada por una banda, normalmente, musicalmente hablando, una pieza musical se compone por 3 a 5 elementos principales, máximo, todo lo demás es acompañamiento, ¿no? A veces en la música electrónica, o más bien en la música electrónica, obviamente hay tracks que tienen 100 canales y pueden ser como grupos, ¿no? Lo principal son un grupo de sintetizadores, no es una voz, pero a lo mejor son 5 sintetizadores. Depende del estilo de techno o de trance, puede haber 15 o 20, o 2 o 3 si es algo muy minimal. Pero el chiste es tener claro un poco qué es lo que quieren que destaque, por lo menos en ese momento del track, ¿no? También puede ir cambiando. Si yo, por ejemplo, le enseño esta imagen a pues, varios de mis amigos que vienen al estudio a trabajar o X o Y, muchas personas que hacen psytrance o techno, dicen, no, es que aquí deberían de estar los hi-hats acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, sí, depende de estilo y todo, pero el chiste es que entendamos los conceptos, ¿no? Que creo que está quedando bastante claro hasta ahora. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿Comentario, observación? Entonces, bueno, la idea es llegar a una buena estructura de ganancias que nosotros escuchemos y digamos, ok, el kick y el bajo ya están por lo menos por encima del resto, tampoco mucho, la idea pues si están muy encima, obviamente es demasiado, la idea es encontrar el balance perfecto, que ahí es donde se pone complicado y donde viene el tema de práctica, que les comento, porque aquí en los dibujitos pues obviamente se ve muy claro, esto es literalmente hice mi tarea de que tienes que explicarlo tan claro que lo entienda tu abuelita o un niño, ¿no? Visualmente está clarísimo, pero al momento de hacerlo, muchas veces la decisión de si 2 decibeles arriba o 2 decibeles abajo, pues es cuando toma práctica sensei de skater viejo, o como le quieran llamar, que, llegar a ese punto, ¿no? Pero visualmente esto es lo que necesitamos. Como yo lo digo, no necesitamos un balance, necesitamos un contraste, ¿no? Normalmente la gente, como les digo, los productores amateur que han trabajado por su cuenta hasta que se topan la pared como ustedes, buscan que todo esté muy balanceado, cuando en realidad necesitamos que todo esté, como les digo, en vez de balance necesitamos contraste. Otra manera de verlo es necesitamos desbalancear las cosas, pero sabiendo en qué dirección, por qué y cómo. ¿Estamos de acuerdo? Una buena mezcla, se dice, es una mezcla bien desbalanceada. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es básico, la mayoría de productores no lo hacen porque estás más caliente por el tema creativo, te aburres y cuando tienes que regresar dices, prefiero empezar otro track porque esto está enredadísimo, ¿no? Pero cuando lo van haciendo van a ver que estos son de los detalles que realmente hacen diferencia. Todo lo que vamos a ver en el taller son puras cosas que hacen diferencia en mi forma de trabajar, pero esta es la principal, ¿no? Todas las 3 dimensiones, ninguna es más importante que otra, sin embargo, el orden de los factores sí es importante por el flujo de trabajo que vamos a llevar. Esto es lo primero que hay que poner. Si tenemos el mejor compresor del mundo, pero está todo en rojos, estamos de acuerdo que no, ¿no? O el efecto que me digan, ¿no? O después, por ejemplo, aquí pueden ver, tenemos durante el mismo texto, está aquí vocals, alcanzan a ver que tiene un efecto como de negrita, ¿no? Es como, digamos, hipotéticamente hablando, que fuera un compresor de audio. Si está todo así, por más que yo a las vocales le ponga ahí compresor, reverb, lo que le ponga, está difícil que logre la claridad que tiene aquí con simplemente darle prioridad en volumen. Yo aquí le puedo poner 50 efectos para que la voz tenga la prioridad que tiene en esta imagen. Es difícil que llegue
a ese nivel, ¿vale? ¿Estamos claros con este tema? ¿Seguros? ¿Ya podemos hacer el primer examen? ¿Cuál es un buen volumen de salida recomendable para trabajar? Pues -6, ¿no? -6 y 3, dijo, ¿no? Rule of thumb, el -6. Exacto. A ver, Cristian y Jordan no hemos conocido su voz. Hola, hola. Ni sus caras. Cristian es de Jalapa. Cristian sí lo conozco un poco más que algunos. Tampoco mucho, pero más o menos ¿Qué onda? tengo idea del caso. Que nos diga más o menos de lo que hemos visto, en qué está, si es completamente nuevo, si ya lo ha usado más o menos, bla, bla, bla. Platícanos un poco, Cristian. Sí, ya no llevo mucho produciendo, pero pues ya he manejado esta info y bueno, se están llenando ahorita muchos vacíos, ¿no? En cuanto a parámetros y todo, pero pues sí, todo bien. De acuerdo. Jordan, ¿Qué onda? Sí, ¿cómo estás, Jordan? todo bien. De hecho, ya más o menos tenía, tenía una idea sobre la cuestión del game, pero no tan clara como lo acabas de explicar. Ok. Como les digo, a veces es muy básico, pero si no lo respetamos de inicio, todo lo demás, esta es la estructura, la primera estructura, porque luego hay otra que serían las frecuencias graves a nivel frecuencia, pero este es como el esqueleto del track, entonces si no está sólido, si no tiene una forma, es como darle forma, es difícil que al fin del día construyas algo encima sin un buen cimiento literal, como si fuera una casa, ¿no? Necesitamos una buena estructura de ganancias para en base a eso desarrollar el resto del track. ¿Cuánto tiempo llevas produciendo, Jordan? Yo empecé a producir más o menos como en el 2010. Ok. Hacía- en lo que me enfocaba, bueno, lo que hacía era Psytrance. Ok. Sí logré sacar 2 rolas. Fueron en colaboración con un amigo que vive en León. Su proyecto era System Sequence. Sacamos 2 rolas en una disquera de Sudáfrica, Synoptics. Ok. Fueron las únicas que logré Ya. producir con él. Pero ahora tengo un proyecto con mi hermano de Progressive House y yo tengo el propio que es como un Progressive Psytrance también. De acuerdo. Ah, Ya más de 10 años ya se dio varios topes. un chingo. Qué bueno. Así es la mejor manera de aprender, ¿no? Hasta que ya no puedes y entonces eh, por eso estamos acá. Pero cuando ya te topaste con pared, pues es mucho más, fluye mucho más fácil, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, nos quedan unos minutos para concluir con esto. Ahora que ya tenemos esta estructura de ganancias, para concluir con el proceso de gain staging, tenemos que respetar esta estructura durante el resto del proceso de toda la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos definiendo que esta va a ser la estructura de nuestra mezcla, la tenemos que respetar conforme vamos avanzando en el proceso. Si yo agarro aquí y le pongo a la guitarra, por ejemplo, un reverb, pero el reverb incrementa mucho la ganancia, esto ya va a cambiar de forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora que ya tenemos esto, que lo escuchan y dicen, ok, en volúmenes, ahí ya me gusta cómo se escucha esto, tienen que tener muy claro en qué nivel está cada cosa. Si yo ahora que voy a pasar a otro proceso como ecualizador, que con el ecualizador de volumen es como un poco nivelar el último jalón de esto, de este proceso, pero es importante ver, por ejemplo, si la guitarra está en -10 y ahora pongo el reverb y ya llega a -8, significa que con el reverb la guitarra está incrementando 2 niveles de ganancia. Y lo que queremos es que el efecto nos aporte reverberación, no ganancia, porque engaña bastante. Ahorita que empezamos a ver frecuencias vamos a ver un poco. Pero entonces, una vez que tenemos la estructura, si ponen reverb, delay, flanger, saturación, proceso, el que se les ocurra, el que me digan, tienen que tener claro su nivel de entrada de la señal de lo que estén poniendo, guitarra, voz, kick, y el nivel de salida. Si meten el kick, lo pasan por el compresor,
ok, observo a qué nivel estoy entrando al compresor, menos 10, dijimos que si empezamos con el punto más alto, es un buen punto de entrada. Si el kick entra en menos 10 al procesador, tengo que asegurarme de procesar la señal y la salida que vuelva a estar en menos 10 porque quiero usar la compresión, no el incremento de ganancia. Si quiero subir la ganancia, le subo al fader, ¿ok? Y esa es la manera de respetar, es muy importante. Si no hacen eso, van a hacer una estructura. ¿Perdón? Se está repitiendo en algún lugar. Pero bueno, si no hacen eso, van a hacer un esqueleto y después, conforme vayan haciendo otros procesos, se va a ir deformando completamente, ¿no? Entonces, parte esencial del proceso de gain staging es ir respetando esto durante el resto del track. Pueden ver aquí efectos, pads, ese tipo de cosas pueden estar mucho más atrás porque no quieren que en ningún momento le esté estorbando a la voz en la dimensión vertical de momento, que es lo que estamos hablando, ¿ok? En la dimensión vertical, preferencia a cada cosa, una zona segura, contrastes y listo, ¿no? Si se fijan, ahora se nos va a acabar la sesión pronto, pero aquí podemos ver, es muy importante como entender como por layers, ¿no? Por capas. Pueden hacer primer plano, por ejemplo, acuérdense que todo esto es hipotéticamente hablando, en menos 10, kick, lead vocals, snares, leads. Ahora, dentro de la primer plano, primer layer, a lo mejor el snare o los leads están 2 dB abajo que la voz. No tiene que estar todo a menos 10. No se casen con los números. Acuérdense que al fin del día es con el oído. Pero pueden empezar un buen punto de partida. A ver, esto lo quiero encima de lo demás. Y después van, ok, de esta sección quiero esto unos 2 decibeles más arriba. No lo sé. No quiero que se casen con números y digan, Rulas dijo que el kick a menos 10 y entonces ahora todos los que estén elementos hasta adelante, todos a menos 10, porque no. ¿No? El chiste es que entiendan el concepto y después cierran la consola y de oído dicen, ok, quiero la voz un poquitito, que destaque un poquito más, y entonces a lo mejor le pueden subir 0.7 más que el resto, o a lo mejor 2.5, no lo sé, ahí es cuando ya ustedes aplican su criterio, gusto personal, etcétera, etcétera. Pero el chiste es de desglosar su track de momento, lo más ideal es en 3 layers, pueden ser 4 o 5. Si se fijan acá abajo tenemos atmósferas, efectos, fields. Segundo layer pueden ser guitarras, sintetizadores, background vocals, que serían como coros, otro tipo de pads, ¿no? Muchas veces hay otro tipo de sintetizadores que acompañan al principal. Ya saben, ¿no? Puede ser todo en el número de elementos que se les ocurra. Depende del estilo, pero bueno, eso es lo principal en cuanto a volumen para empezar una buena mezcla en volúmenes óptimos y niveles adecuados para después de ahí empezar a aplicar otros procesos. Acuérdense, sin afectar lo que ya tenemos como un esqueleto. Tengo una pregunta. Dígame. En esa gráfica que tienes, no incluyes los hi-hats, más o menos en qué rango, toda la cuestión de esa parte aguda, ¿no? Ahorita podemos ver un poco más en la frecuencia. Déjame ver si encuentro rápido. Depende totalmente del género. En psytrance o techno, a lo mejor estos hi-hats podrían sustituir a esta voz, ¿no? Completamente. Bueno, yo mis tracks personalmente no me gustan mucho la voz en ese tipo de tracks. Es raro que tenga una voz cantada como para que tenga que estar más adelante de todo. Obviamente hay sampleos o ciertas partes, ¿no? Pero a lo mejor, pues si fuera, podrían ir ahí, ¿no? Déjenme, quedan unos minutitos, pero sí se nos... Perdón, es que era la otra gráfica, donde tienes ya los tres, los tres layers ahí. Por Ajá. ejemplo, en la primera dice lead vocal, kick, snare, ahí. Ajá. ¿Dónde se ubicarían los hi-hats? Pues bueno, si juntamos todo esto, esto podría ser lo mismo que acá, si se fijan, son los mismos elementos y este sería plano 1, plano 2, plano 3. Entonces, como para hacerlo más claro, si yo cambiara aquí, por decir algo, en el caso que decidiéramos que esta es una pista de techno o trance, queremos los hi-hats en primer plano, entonces quedarían acá, en vez de la voz, ¿sí? Sí, sí, sí.
Sería lo mismo, por ejemplo, con algunos elementos percusivos, algunas percusiones, ¿no? Que van a veces, van solas, como para dar algún cierto ritmo distinto. Pues ya depende de dónde lo quieras tocar, ¿no? Exactamente, y ya como para hacer esto todavía más dinámico, esa estructura puede cambiar durante el track. ¿Qué quiere decir esto? Con automatización puede haber un punto donde el solo de guitarra quieren que va hasta el frente y otras cosas las pueden disminuir un poquito para que tome presencia y ir cambiando esta estructura durante el track, ¿no? Que ese es ya next level de lo que estamos haciendo. Esto es lo mismo lo que les quiero enseñar aquí. Esta es una presentación que hice para hablar de esto en un evento por 15 minutos. Como les digo, no balance, contraste, pero aquí hay algo muy claro. Sí, por ejemplo, tenemos otro tipo de estructuras, ¿no? Si fueran puros sintetizadores, Moog 1, Moog 2, bucla, Serum 1, Serum 2, Serum 3, es como completamente, no sé qué sonido hay en cada cosa, ¿no? Más. Ya será, vamos a ver más cosas. Ahorita vamos a pasar al ecualizador o frecuencia, que sigue siendo dimensión vertical. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tomar unos 10 minutos, si les parece, de break, para tomar un vaso de agua, ir al baño. Se va a acabar esta sesión en cualquier minuto. 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Comentario, aclaración. Pues súper chido. Igual yo también tenía un poquito de duda sobre en el primer layer que puedes meter, pero realmente es abierto, ¿no? O sea, puedes hacer en el primer layer, en tus percusiones, puedes hacer un grupo de percusión que incluya el snare y un hi-hat y un timbal o yo qué sé, ¿no? Y sí lo puedes como agrupar, ¿verdad? Y jala, igual. Sí, Como, sí, igual. ok. O sea, a lo mejor, ahorita hablamos de eso, pero me recuerda porque de pronto se me va, pero pues puedes agrupar de inicio todo, repartes y luego dentro de los grupos ya detallas, ¿no? Porque mucha gente se queda en esa. Y ya es como, pues ya ahí está. Pero ahí es donde hay detalles, ¿no? Yo siempre digo, high quality takes time. ¿Y eso qué es? Pues ir canal por canal, tomando el detalle de ahí del milímetro, ¿no? Qué chingón. No, súper gracias. Y Va. ese detallito ahí que disparaste hace unos segundos de que a lo largo de la rola puedes ir automatizando para que tenga diferentes texturas independientemente de que esté en el first layer. Se oye bien. Bueno, Sí, claro. ajá. Como les digo, primero tenerlo claro y luego ya masterizar el proceso, pues es cambiarlo durante el track, ¿no? Entra el solo de guitarra a lo mejor y se va encima del resto y cuando regresan la voz vuelve a tomar el control, por así decirlo, y ahí le vas dando ahora dinámica a este proceso que ya tienes claro. Pero primero tenemos que tener claro y saber los límites, si no, pues nos divagamos en el espacio moviendo perillas sin llegar a un resultado, ¿no? Se acaba esto, nos vemos en 10 minutos, les mando correo, si no les llega, meten un mensajito. Órale, va. Súper chido. Muy bien. Buenísimo.